Estamos en línea. Buenas tardes a todos en sus casas. Estamos en una semana difícil, nos han anunciado una semana difícil. Hemos superado hoy los 33.100 casos de personas contagiadas y hemos superado la cifra de 2.182 personas fallecidas en las últimas 24 horas. 462 personas han fallecido y estamos preocupados con estos datos. Vamos a orar, vamos a seguir clamando juntos como pueblo de Dios, que Dios tenga misericordia de las naciones, de esta crisis que vive la humanidad. Así que ahí donde usted está en su casa, vamos a comenzar estos cultos nuevos, nunca lo habíamos hecho. Vamos a conectarnos, vamos a interactuar. Usted puede mandar sus preguntas. Si tiene algún motivo de oración urgente, puede hacerlo, puede pedirlo, y después que predique por unos minutos vamos a orar juntos y a responder a las preguntas. Pero antes de nada vamos a comenzar cantando una canción, Separado de ti no soy nada, y usted puede acompañarnos con esta canción desde su casa. Vamos a alabar juntos al Señor. Separado de ti no soy nada, alejado de ti muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza. Fuente de vida, tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabra de vida. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, y en mí. Padre, venimos delante de ti en esta noche, orando una vez más tu presencia en medio de nosotros, Señor. Todos aquellos que están conectados desde sus casas, Señor, yo pido que tu presencia descienda, que podamos sentirte, Señor, en este tiempo tan difícil que vivimos, Señor, en medio de este bloqueo que vive la humanidad. Tu pueblo necesita tu presencia, tu pueblo necesita sentir que estás cerca de nosotros, Señor, que estás a nuestro lado, Señor. Oro la unción de este culto, oro la unción de tu palabra, y aprovecho este momento, Señor, para pedirte tu ayuda, Señor, para nuestro país de España, Señor, que vive momentos muy difíciles, Señor.
Vivimos los días más difíciles de toda esta crisis, Señor, donde los expertos, Señor, piensan que llega, Señor, la ola de más infectados y aún de más fallecidos, de más muertos, Señor. Pedimos tu ayuda, pedimos que detengas esta plaga, Señor. Pedimos tu ayuda en hospitales, Señor. Pedimos tu ayuda a los equipos médicos, Señor, a la fuerza, Señor, y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestro gobierno, que lo dirijas en un momento de tanta incertidumbre. Los ministerios, Señor, los alcaldes, los presidentes de comunidades autónomas. Pedimos tu ayuda esta noche y sobre todo pedimos la unción de tu palabra, Señor, que nos hables una vez más, porque te necesitamos escucharte. Te doy las gracias por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía, vamos a comenzar una serie de cultos durante todos los días de la semana. Vamos a intentar parecernos lo máximo posible a la iglesia primitiva. Ellos se reunían en las casas, en el templo, partían el pan, tenían compañerismo. No lo podemos hacer, no nos podemos juntar por familia, solamente familias individualmente, pero sí podemos separar todos los días, 7:30 de la tarde, hora local en España. Podemos separar un rato para reunirnos alrededor de la mesa, abrir las escrituras, y podemos aprender, podemos preguntar y podemos de esa manera sentir todos que estamos más cerca los unos de los otros. Y quiero comenzar hablando del 14 de mayo de 1948. Leí un artículo en estos días lleno de ironía, porque usted sabe que la mayoría de cristianos permanentemente, cuando suceden cosas como las que están sucediendo en este mundo, esta peste, esta pandemia, pues la mayoría de cristianos comenzamos a gritar: Maranata, Cristo viene, y comenzamos a proclamar la esperanza que nosotros tenemos de que el fin del mundo va a llegar, como está profetizado en las Escrituras. Y hay mucha gente que al ver los comentarios de los creyentes se ríen y lo dicen públicamente. El otro día yo leí un artículo de un señor que decía que llevamos toda la vida diciendo acerca de los terremotos, de las hambres, de las pestes, de las plagas, cuando esto ha sucedido en todos los siglos. Y es cierto que guerras, pestes, hambre y terremotos han estado siempre. Puedo darle algunos datos acerca de guerras. Por ejemplo, la guerra de los 100 años, que fue del año 1337 a 1453, entre los franceses y los ingleses. Podemos hablar de la Revolución Francesa de 1789 a 1799. La Primera Guerra Mundial, en 1914-1918, la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, o incluso la Guerra Fría, que comenzó en 1947 y finalizó en 1991. Sin hablar de las guerras civiles, que muchos países han experimentado sus guerras civiles. Por ejemplo, en España, en 1936, tuvimos una guerra civil devastadora con consecuencias muy graves para la nación. Y después lo que fue la posguerra, el hambre que se vivió en España, la situación tan difícil que vivieron los españoles de aquel tiempo. Podemos hablar de pandemia, podemos hablar de la Edad Media, donde la peste y la lepra eran muy común. Podemos irnos a la época del Renacimiento y hablar del tifus, la sífilis. Podemos hablar del siglo XVIII, la viruela, el sarampión, la fiebre amarilla, el dengue. En el siglo XIX, el cólera y la tuberculosis. En el siglo XX, la gripe. Y ahora el coronavirus, estos bichos que están deteniendo prácticamente el mundo entero está detenido. Podemos hablar de hambre. El mundo siempre ha experimentado épocas de hambre. A día de hoy en el mundo hay 1.000 millones de personas que no tienen para comer, y Naciones Unidas alerta que estamos en un peligro de que esta cifra pueda duplicarse y que 2.000 millones de personas pasen hambre en este mundo. Si hablamos de terremotos, también es cierto lo que este señor dice. Ha habido terremotos en todas las épocas. En el año 526 hubo un terremoto que asoló Antioquía, Turquía, y que dejó 250.000 muertos. El 23 de enero de 1556 hubo un terremoto en Shanxi, en China,
que dejó 850.000 muertos. En 1908, concretamente el 28 de diciembre, en Messina, al sur de Italia, hubo un terremoto que dejó 130.000 muertos. El 27 de marzo de 1964 hubo un terremoto en Alaska de 9,2 en la escala Richter, que ha sido el más fuerte que se ha sentido en los Estados Unidos de América. El 26 de diciembre de 2004, el tsunami de Indonesia, que dejó 260.000 muertos. El 12 de enero del año 2010, el terremoto en Haití, que dejó 320.000 muertos. Podemos hablar del terremoto de Lisboa, de 1775. Podemos hablar de los terremotos en Ciudad de México, 1957, 1985, 2017. Podemos hablar de un terremoto grandísimo, probablemente el más fuerte que ha habido en el mundo en la escala Richter, 9,5, fue en 1960. También en Chile hubo un terremoto fuerte en el año 2010. Ha habido terremotos en Colombia, en Ecuador. Prácticamente ha habido terremotos en los 5 continentes. Por lo tanto, este señor tiene razón cuando dice y cuando critica a los creyentes diciendo que guerra, hambre, terremotos y pestes han existido en todas las épocas, en todas las edades. Es cierto. La diferencia, lo que este señor no ha entendido, probablemente lo ignora, no lee la Biblia o nunca nadie se lo dijo, es que Israel tiene un elemento muy interesante en el cumplimiento de las profecías. Ha habido guerra, pestes y terremotos en todos los tiempos. Esto es cierto. Pero para nosotros los creyentes, de donde nosotros tomamos la referencia es del 14 de mayo de 1948, que es donde resurge la nación de Israel, y a partir de ese día, las señales profetizadas en Mateo 24 tienen mucho más sentido para nosotros, evidentemente para los creyentes, pero también para la humanidad. Por eso quiero hablar de Israel. Quiero hablar de Israel en este culto de lunes. Mañana vamos a hablar de los bulos, mañana vamos a hablar de las fakes y vamos a aprender qué es lo que está pasando en este mundo con las falsas noticias. Va a ser también muy interesante, pero hoy quiero hablar de Israel. Y específicamente quiero centrarme, y esto nunca lo había hecho predicando aquí en la iglesia de Almería, en las declaraciones proféticas que hizo el Señor Jesús en cuanto a Israel. Porque son importantes, evidentemente, porque lo dice el Señor Jesús, y todo lo que el Señor Jesús vino a decirnos es sumamente importante para nosotros. Pero también lo es porque el Señor Jesús establece la secuencia profética de Israel. Y eso nos sirve como una guía muy, muy interesante. Entonces vamos a empezar hablando de cuando el Señor Jesús profetiza que los judíos lo matarían. Si tiene su Biblia, la primera vez que el Señor lo declara es en Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto fue dicho justo después de esa pregunta que el Señor hace a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Unos dicen, ellos responden, unos dicen que eres Elías, un profeta que había de venir. Y en ese momento el Señor le pregunta a sus propios discípulos: para vosotros, ¿quién soy yo? Y solamente Pedro respondió a esta pregunta. Él declaró: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y una vez que esta revelación está sentada en los discípulos, el Señor Jesús entendió que era el momento de revelarle a sus discípulos que el pueblo judío lo mataría. Esto se repite en Mateo capítulo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y el Señor volvió a declarar, proféticamente hablando, porque todavía su muerte no se había producido, que los judíos le entregarían y que los judíos lo matarían. Si tiene tiempo en casa, usted puede hacer un estudio de la parábola de los labradores malvados
Esta parábola está en Mateo 21, versículo 33 al 45, y aquí también es declarado que los judíos matarían al Señor Jesús. Lo segundo en el orden, en la secuencia que le estoy anunciando en esta tarde, es que el Señor Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén. En Mateo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es la segunda profecía en la secuencia, y el Señor Jesús profetiza que la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén, sería derribada, sería destruida, y esto se cumplió en el año 70, cuando los romanos desolan Jerusalén, y se cumple completamente cuando en el año 73 Masada es conquistada. Aquí comienza el exilio del pueblo judío. Aquí comienzan los judíos por segunda vez en su historia a dispersarse por todas las naciones de la tierra. La tercera profecía, el Señor profetiza el resurgimiento glorioso de Israel. Fíjese qué interesante. En Mateo 24 el Señor profetiza la destrucción de Jerusalén y el exilio de los judíos. Y en el mismo capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesús profetiza que algún día ellos iban a retornar a su tierra, y no solamente a retornar, pero que serían bendecidos grandemente. Vamos a leer Mateo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La higuera es una representación de la nación de Israel. Anteriormente el Señor Jesús maldijo a la higuera, dijo: nunca más nazca fruto de ti. Los discípulos se asombraron. Y era una imagen de cómo Israel no se convirtió al mensaje del Evangelio que el Señor Jesús trajo para ellos. Tenemos la profecía de Isaías 66, versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Quiere decir que el Señor profetiza el resurgimiento de la nación de Israel en Mateo 24, conforme a la profecía que ya estaba escrita en Isaías, capítulo 66, donde la profecía de Isaías es muy precisa porque habla de que en un solo día, Israel resurge como nación. Yo he estado estudiando hoy la declaración de independencia del pueblo judío en mayo de 1948. La he estado leyendo, la he estado repasando, he estado mirando vídeos que están publicados en internet. Esto fue un acontecimiento histórico, que Israel resurgiera como nación, incluso 24 horas después de la declaración de independencia. Israel fue atacada, nunca más ha dejado de ser atacada. Israel ha sido atacada constantemente, pero Israel nunca más ha podido ser derrotada. Quiere decir que esta profecía de Mateo 24, donde el Señor revela que el resurgimiento de Israel como nación y el reverdecer como nación, que Israel prospere, sería la señal profética, la generación que diese esta señal, es la señal, los últimos tiempos, los días que vivimos. Puedo darle algunos datos de Israel. En el próximo mes de mayo, Israel va a cumplir 72 años después que resurgió como nación. No ha habido otra nación en la historia que después de haber sido expulsada de su tierra y después de haber vivido en exilio, hayan resurgido como nación. No hay otra nación en la tierra que pueda contar esto. Israel ocupa el puesto 16 en el índice de desarrollo humano de la ONU. Israel ocupa el puesto 23 a nivel mundial en renta por cápita, superior a los 35.000 euros.
Los datos macroeconómicos de Israel en 72 años son difíciles de explicar y son difíciles de creer. Israel es el país con mayor cantidad de empresas fuera de Estados Unidos. Israel es el líder mundial en patente científica. Israel lidera el desarrollo tecnológico y social. Es uno de los países más avanzados del mundo. Si usted conoce el sistema Microsoft de ordenadores, todo lo que ha desarrollado Microsoft en estos años, como el pendrive, hemos pasado a estas memorias, estos pequeños aparatos que tenemos para guardar memoria, han sido desarrollados en Israel. Si usted alguna vez se ha hecho una endoscopia o una gastroscopia, esa cámara diminuta fue diseñada por los judíos, fue diseñada por Israel. Y puedo estar toda la tarde hablándole de los descubrimientos científicos de Israel. Sus universidades son de las universidades con más prestigio del mundo entero. Si a usted le gusta leer, puede leer el libro de Peter Katz, Los premios Nobel judíos, de 1905 a 2009, los enigmas de una desproporción. Los premios Nobel, la mayoría han sido para judíos. Israel posee el mayor crecimiento de árboles, frutos y vegetación en comparación con el resto del mundo. Lo que quiero decirle en esta noche es que la profecía de Mateo 24, que yo le acabo de leer, se ha cumplido en todos los términos. Y hoy el mundo puede contemplar por sí mismo, usted lo puede estudiar, usted lo puede investigar por sí mismo, que Israel hoy ha reverdecido y es una nación próspera y es una nación desarrollada en todos los niveles. Lo cuarto que el Señor Jesús profetizó en cuanto a Israel es que Israel se perdería el arrebatamiento. Y esto es muy interesante. Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Y esta profecía es muy interesante. Los judíos nunca han querido reconocer al Mesías. Lo crucificaron. Hasta el día de hoy, muy pocos judíos se han convertido. Yo he escuchado a rabinos decir que el Mesías que habían crucificado era realmente el Mesías que había de venir. Pero es un porcentaje muy pequeño de judíos que se han convertido al cristianismo. Por lo tanto, esta profecía de Israel es muy interesante para nosotros porque revela que Israel se pierde el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. ¿Cuándo volverá Israel a ver al Señor Jesús? Conforme a esta profecía de Mateo 23, versículo 37. Pues tenemos que irnos al final de la gran tribulación, donde en Apocalipsis 19 leemos: entonces vi el cielo abierto, versículo 11. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en este momento, en Apocalipsis 19, se cumple esta profecía que Israel volverá a ver al Señor Jesús. Número 5. El Señor profetizó que Israel sufriría mucho durante la gran tribulación. Lo dice en Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquí el Señor Jesús proféticamente está hablando que Israel, la nación de Israel, el pueblo judío, evidentemente la gran tribulación es un juicio para todas las naciones, y todas las naciones van a sufrir la tanda de juicios que están descritos en Apocalipsis, los sellos, las trompetas y las copas de la ira, pero especialmente el pueblo judío va a sufrir la gran tribulación. Sofonías, podía leerle a muchos profetas en el Antiguo Testamento, evidentemente no tengo el tiempo para hacerlo ahora, pero Sofonías 1, versículo 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y esta profecía de Sofonías, fíjese qué interesante, también declara que Israel tendría oro y tendría plata, pero ni su oro ni su plata podrá ayudarlos en el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 12 nos habla de un ataque sobre Israel. Y en Apocalipsis 16, versículo 12 al 21, tenemos la batalla final. Hollywood ha hecho película con el nombre de Armagedón. Han sacado el nombre de Apocalipsis 16. Vamos a leerlo juntos. Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en aquel lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y tenemos la confirmación, porque Juan, Apocalipsis, son los acontecimientos que están previstos para los días que vienen. Juan pudo ver todo esto y nos lo explica en Apocalipsis. Y podemos ver que se confirma la profecía de Mateo 24, versículo 15 al 22, donde habla que el pueblo judío, la nación de Israel, sufrirá muchísimo durante la gran tribulación. Y por último, el Señor Jesús profetizó que Israel sería rescatada al final de la gran tribulación, cuando todas las naciones vengan a la batalla final de Armagedón, cuando Israel viva un momento de pánico,
y un momento de terror cuando los habitantes de Jerusalén estén sufriendo las muertes, la guerra, el Señor Jesús descenderá a librarlo. Esto está escrito en Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y esta profecía el Señor revela que Israel sería rescatada de la gran tribulación. Es lo que le dije antes, que Israel volvería a ver al Señor. Es lo que leí en Apocalipsis 19. Y ahora el Señor llegará, conforme a lo que está escrito, a instaurar su reino milenial en la tierra. Él traerá de los cuatro vientos, es una imagen de las cuatro partes de la tierra. Los reunirá en Israel junto con los judíos. Por lo tanto, los judíos, junto con los redimidos, con el remanente fiel, vivirán el milenio de Cristo en la tierra. Usted puede creerlo, usted puede no creerlo, usted puede reírse. Hay mucha gente que se ríe de todo esto, hay mucha gente que se ríe de la palabra de Dios, hay mucha gente que cuestiona la palabra de Dios. Yo no estoy aquí para convencerle o para decirle lo que usted tiene que creer. Usted tiene que creer lo que usted quiera creer. Yo le estoy simplemente declarando las Escrituras y la importancia de Israel en la profecía. Porque como esta persona decía en redes sociales, las guerras, los terremotos, las pestes, las plagas, las catástrofes naturales han existido en todos los tiempos. Y esto es cierto. Pero el Señor Jesús dijo que hay una generación que verá el final de todo esto, y es la generación que ve a Israel reverdecer. Por lo tanto, para mí es una alegría estar aquí esta noche. Soy un creyente, soy convertido, creo en el Señor Jesús, creo firmemente que Él fue a la cruz del Calvario y que murió por mí. Pero no solamente creo que Él murió por mí, creo que Él resucitó, como lo dice la Biblia, lo dice las Escrituras, lo dice la historia. Cristo Jesús resucitó, y lo que Él nos ha prometido es regresar a recogernos, venir a por nosotros. Es lo que la iglesia cristiana entiende como el rapto o el arrebatamiento. Y para terminar, voy a leerle algunas escrituras y voy a abrir a preguntas. Si usted quiere preguntarnos algo, va a ser el momento perfecto para hacer preguntas. Tengo preparado a dos jóvenes a mi lado. Uno está pendiente de las preguntas que usted formule en Facebook, y otro está, nuestro hermano Benji, está pendiente de las preguntas que usted formule en Instagram. Pero déjeme leerle antes, una vez más, Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Quién está a las puertas? ¿Quién está cerca? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la pregunta es formulada: ¿quién está cerca? ¿Quién está a las puertas según la palabra de Dios? Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso es muy importante que los creyentes entiendan que el rapto no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. El rapto, el arrebatamiento, como dice Juan capítulo 14, como el propio Señor Jesús declara, Él viene y va a tomar a su pueblo y lo va a llevar a donde Él está. La segunda venida de Cristo, que acabo de leerle varias escrituras, todo el mundo verá el cielo abierto y cómo el Hijo de Dios desciende desde los cielos.
Por lo tanto, hay una gran diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesús a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, los creyentes, tenemos confianza en la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Y si Él ha dicho que va a guardar a su iglesia de este tiempo tan difícil que viene sobre el mundo, de esta hora de prueba que viene sobre la humanidad, que aún Daniel declara en el capítulo 12, tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde el principio de los tiempos, ni lo habrá jamás. Yo lo creo con todo mi corazón. Y yo le digo esta noche, creo con todo mi corazón, que Cristo Jesús está a las puertas y que Él viene pronto. No importa que se rían, no importa que lo cuestionen, no importa que hagan burlas de todo esto. Está escrito en la palabra de Dios y yo lo creo. Primera de Corintios 15, 51. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¡Qué escritura tan increíble! Primera de Corintios 15, es un capítulo especial donde el apóstol Pablo habla de la resurrección, que es una de las doctrinas del cristianismo. Nosotros creemos en la resurrección. Y por último le leo Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han partido con el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo lo creo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo, hermanas. Así como está escrito, lo creo. En un abrir y cerrar de ojos, los fieles, los que estemos esperando y anhelando la venida del Señor, seremos llevados, traspuestos al cielo, tendremos un cuerpo glorioso y estaremos para siempre con el Señor. Y este es un mensaje de ánimo para la iglesia, es un mensaje de ánimo para los creyentes. Van a reírse, la sociedad va a reírse, la sociedad permanentemente cuestiona la palabra de Dios. Amigos nuestros, vecinos, incluso nuestra familia, pueden decir que estamos locos, o que alguien nos ha lavado el cerebro, que es de lo más común que oímos, o que estamos en una secta. Así decían cuando el diluvio. Noé advirtió a aquella generación que vendría un diluvio. Él preparó el arca para la salvación de las personas, pero nadie le creyó. Se burlaban de él. Dice la Biblia que se burlaban hasta que el diluvio vino y se lo llevó a todo. Esto está escrito en la Biblia. Cualquier persona puede leerlo, cualquier persona puede consultarlo, cualquier persona puede estudiarlo. La generación que vería a Israel resurgir del exilio, y no solamente resurgir del exilio, sino prosperar y reverdecer, sería la generación que sería llevada en el rapto de la iglesia. Por lo tanto, este es el siguiente acontecimiento profético que está por acontecer. El arrebatamiento de la iglesia. El Señor va a llevarse a su pueblo al cielo. Puedes preguntarte y puedes tener dudas. ¿Cómo será posible? ¿Cómo el Señor va a llevarse a tanta gente al cielo? ¿Cómo será la transformación del cuerpo? ¿O cómo será el cuerpo que el Señor nos dará? Usted puede tener muchas preguntas. De hecho, el apóstol Pablo dice, os digo un misterio.
no tenemos respuestas para tantas preguntas que pudieran surgir. Simplemente lo creemos por fe, así como el Señor lo ha dicho, así como está escrito, lo creemos. Por lo tanto, esta pandemia que vivimos, este coronavirus, que empezó en China a mediados de diciembre del año 2019, que el mundo contempló cómo pasaba esto en China y nadie, ninguna nación de la tierra pensó que esto podía pasar en cualquier otro país. Porque si no, se hubiesen preparado los gobiernos, se hubiesen preparado los gobernantes. Esto nos ha cogido a todos por sorpresa. Y hoy el mundo está paralizado, el mundo está bloqueado. El coronavirus, si alguien pregunta, ¿está el coronavirus en la Biblia? Evidentemente sí, porque esta pandemia está dentro de las señales de Mateo 24. Y esta señal sirve para que los cristianos alistemos nuestras lámparas, seamos como las 5 vírgenes prudentes, estemos preparados para el regreso del Señor, porque en cualquier momento el Señor puede venir a recoger a su pueblo. Y el mundo va a entrar en la gran tribulación, en un periodo de 7 años, donde Dios va a juzgar a la humanidad de una manera muy severa, con grandes juicios. Y podemos hablar otro día acerca del anticristo, acerca de los 2 periodos de la gran tribulación, incluso acerca de los juicios, de los sellos, de las trompetas o de las copas de la ira. No hay ningún problema. Gracias a Dios tenemos las Escrituras y podemos hablar y podemos compartir, podemos debatir, incluso podemos enriquecernos unos a otros, aportando datos, aportando escrituras, porque este libro que yo tengo en mis manos, este libro es la palabra de Dios. Yo le recomiendo que usted lo lea, lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios. Es un libro maravilloso, es un libro apasionante, es un libro que contiene historia, es un libro que contiene poesía, es un libro que contiene cánticos, pero es un libro que contiene profecía. Es un libro que gran parte de la Biblia tiene que ver con la profecía. Profecías que se han cumplido, profecías que están por cumplirse. O sea que estamos listos para el arrebatamiento, no sabemos cuándo va a ser. El Señor Jesús declaró que solamente su Padre lo sabe. Nadie sabe el día ni la hora. Pero somos llamados a velar, a estar en guardia y a estar preparados. Porque en algún momento la trompeta va a sonar. Y los muertos en Cristo se levantarán de los cementerios con un cuerpo glorioso al igual que nosotros. Y todos estaremos juntos con el Señor para siempre. Ánimo, ánimo a la iglesia, ánimo a los creyentes de cualquier país del mundo. Merece la pena creer en el Señor Jesús, merece la pena creer en la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir y se está cumpliendo. Abrimos a preguntas. Si usted no hace llegar alguna pregunta al Facebook, Daniel está preparado para hacernosla llegar. O si usted quiere decirnos algo, o quiere que oremos por alguna persona que en este momento lo está pasando mal, si usted conoce a alguien que está pasándolo mal, podemos orar. Y nuestro hermano Benji está preparado para, si hay alguna pregunta en Instagram, usted puede hacerla ahora mismo. Si tengo respuesta, le puedo responder. Si no, tomaré nota para responderle mañana. Pero aquí estoy a su entera disposición para ayudarle. Bueno, te mandan saludos desde Argentina. Nos mandan saludos desde Argentina. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí. Pues mandamos un saludo para nuestros hermanos de Buenos Aires. Estamos siguiendo las noticias y sabemos que había pocos casos en Argentina, pero también la velocidad de infectados se está duplicando, triplicando, y ya hay medidas excepcionales como las que tenemos aquí en España. Les mandamos un fuerte abrazo, mucho ánimo. Desde México, de la frontera de México y Estados Unidos te mandan también saludos. Pues saludos para México, para la frontera, que Dios los bendiga mucho. También hemos sabido hoy que en Estados Unidos se ha triplicado el número de contagiados en 24 horas, incluso el número de fallecidos. Y Estados Unidos vive también una situación muy difícil. Una mujer ha puesto: Dios pon consuelo a Ecuador. Vamos a orar por Ecuador. Nos piden que oremos por Ecuador. No tengo los datos de Ecuador. Si alguien puede darnos los datos de Ecuador, alguien que nos esté siguiendo por Instagram o por Facebook, si usted sabe cuáles son los datos actuales ahora mismo en Ecuador y nos los puede decir, y vamos a orar enseguida. En el tiempo de oración vamos a orar por Ecuador. Te mandan saludos de Ecuador y
Y ya. Y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Varias gente ha puesto eso. O sea, no tenemos ninguna pregunta en el Facebook. ¿Y en Instagram? ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. Sí, tenemos dos saludos. Ahí de guión bajo Córdoba, Olivia Meza Banuelos, luego el pastor Felipe Pérez y familia de Bakersfield, luego Daniel Nájera de México, Everardo de México, Vizarraga de Cartagena, Melanie Costa de Holanda y Lali Prieto de Chihuahua, México. Bueno, pues a todas las personas que nos mandan saludos por Instagram, igualmente les mando un saludo fuerte de España, de Almería, España. Muchas gracias por sus comentarios y Daniel, te mando un fuerte abrazo a Daniel Nájera de Nogales, al pastor que nos ha escrito igual, pastor Felipe, les mando muchos saludos a todos. ¿Y pregunta? La pregunta es Manuel Teresel.97, pastor, ¿predicará algún estudio para jóvenes y adolescentes? Nos preguntan si vamos a predicar para jóvenes y para adolescentes. Pues me voy a comprometer aquí. Mañana martes voy a predicar de las fake news, de los bulos y de todo esto que estamos viendo en las redes sociales para desafiar a los cristianos, para animar al pueblo de Dios que no sean partícipes de los bulos. Le adelanto, por ejemplo, uno de los bulos de estos días es que el zumo de limón cura el coronavirus. Y la gente lo reenvía y se reproduce y es bastante patético decir que el zumo de limón cura el coronavirus cuando tenemos a toda la ciencia investigando una vacuna para poder parar esta plaga. Son bulos, son mentiras y los cristianos más que nunca tenemos que estar prestando atención a este libro. Este es nuestro libro y mañana les voy a desafiar. Pero como me están preguntando si le voy a predicar a los jóvenes algún mensaje, vamos a ver si el jueves tengo algún mensaje para todos los jóvenes, un mensaje para retar a los jóvenes de esta generación a levantarse. Yo estoy convencido que el avivamiento que viene a la tierra, este último avivamiento que se conoce por el gran despertar, va a ser con muchos jóvenes de muchas naciones. El jueves, vamos a tomar nota. Ya han dado los datos de Ecuador. Tenemos los datos de Ecuador. 981 infectados. 981 infectados. Y 18 fallecidos. Y 18 muertos en Ecuador. ¿Quién nos dio el dato de Ecuador? Aileen. ¿Quién? Aileen. Aileen, muchas gracias por darnos el dato de Ecuador. Y nosotros sabemos, en febrero recuerdo que yo prediqué aquí en la iglesia y había solamente 2 casos. Y ahora, hoy hemos superado los 33.000 casos en España con 2.182 fallecidos. Este virus tiene una capacidad de multiplicación muy fuerte. Y Erika, la mamá de Marcelo, dice que en Bolivia también, que oremos por Bolivia, que el segundo día de cuarentena y tienen 57 infectados. En Bolivia están en el segundo día de cuarentena y tienen 57 personas infectadas. Vamos a orar también por Bolivia. Efraín también quiere que oremos por su familia, de aquí de la iglesia. Efraín, de nuestra iglesia, un saludo Efraín. Nos pide que oremos por su familia en Ecuador. Vale, y María Jesús dice, sobre este tema que acabas de predicar, ¿qué deberíamos de estudiar a fondo? ¿Qué parte de la Biblia? Pues cualquier parte de la Biblia es muy interesante, hablando de profecía. María Jesús, que hace la pregunta, el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Si tu pregunta es respecto a la profecía, pues debes de concentrarte en pasajes bíblicos en cuanto a la profecía. Si tu pregunta va centrada en Israel, puedo proporcionarte una serie de escrituras para que la puedas estudiar tanto del Antiguo Testamento como la del Nuevo. El resumen de esta tarde es bastante interesante. Número 1, como he dicho al principio, porque lo dice el Señor Jesús. Pero número 2, porque está toda la secuencia profética en cuanto a la nación de Israel. Yo siempre he animado a los creyentes de esta iglesia que estudien profecía. Me parece un tema apasionante para estudiar, porque es la profecía lo que hace que la llama en nuestro corazón se mantenga encendida y el descubrir que nuestro Señor está a las puertas. A las puertas. Así que gracias María Jesús por tu pregunta. Si me concretas, puedo pasarte alguna referencia de escritura. Si no, las que he dado esta noche son bastante concretas en cuanto a Israel. En cuanto a Israel.
Hay una pregunta aquí en Instagram de una página bíblica, dice: ¿qué le diría a esas personas que se derrumban y pueden creer que el Señor no es justo porque hay personas inocentes que están muriendo con esta enfermedad? Pues ¿quién nos hace esta pregunta, Benji? Una página bíblica que se llama Tus Frases Bíblicas. Nos hacen una pregunta. Evidentemente esta es la pregunta de todos los tiempos, de todas las edades. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento del ser humano? ¿Cómo un Dios bueno permite que la gente sufra? ¿Cómo un Dios bueno permite que la gente muera? Y en tiempos de tragedia, en tiempos de terremotos, en tiempos de angustia, en tiempos de guerra, esta pregunta florece aún más. Y el ser humano se pregunta, ¿cómo es posible que un Dios bueno permita todo esto? Si Dios existiera, ¿cómo va a permitir todo esto? Pero tenemos que ser honestos en esta noche. Tenemos que ser honestos desde el principio del mundo, desde la creación de Génesis 1. Dios le dio al ser humano la libertad para elegir. Y el ser humano siempre ha elegido ir en contra de Dios y en contra de su palabra. Ya en Génesis capítulo 5, la palabra de Dios declara que Dios miró que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente al mal y que Él se arrepintió de haber creado al ser humano. La idea de Dios era destruir a la humanidad completamente, pero encontró a Noé, a un hombre fiel, a un hombre justo, y le dio una oportunidad a las naciones. Y desde entonces se predica en el mundo entero este mensaje de arrepentimiento. El pecado ha destruido a las sociedades, el pecado ha traído todas estas maldiciones al ser humano. Todo el sufrimiento que hoy miramos es el resultado del pecado, el resultado de quebrantar la palabra de Dios, de ignorar al Dios creador del universo. Y esto es lo que miramos hoy en la humanidad. Por tanto, Dios existe y Dios es bueno. Y así comenzó Juan el Bautista a predicar: arrepentiros, que el reino de los cielos se ha acercado. Cualquier persona que me está escuchando en esta noche, lo que te separa de una experiencia con Dios, lo que te separa de un encuentro con Dios, es simplemente un arrepentimiento sincero, una oración sincera que tú puedes hacer en esta noche en tu casa, donde le pidas perdón a Dios por tus pecados y donde le pidas que te visite y que te ayude. Y te garantizo que vas a sentir su presencia y que vas a descubrir que Dios es bueno, que Dios es real, que Dios es verdadero. Damos gracias por esa pregunta. Juan Miguel ha puesto una pregunta. Ha puesto: si el reloj de la historia comienza con Israel y vemos concretamente el tema de las plagas, Egipto por un lado, Israel por otro, ahora Israel resurgió en 1948. ¿Quién es Egipto en estos momentos? Los líderes corruptos del mundo que persiguen y matan a cristianos, como en China, Corea del Norte y otros, y los demás líderes socialistas comunistas que atenazan la libertad de las personas en contra de la voluntad de Dios, expresada en su palabra. ¿Quiénes son los primogénitos que van a morir por la plaga del coronavirus? Y la historia se vuelve a repetir porque una pregunta. La historia se vuelve a repetir porque el hombre del pecado no aprende, y hay muchos faraones poseídos por demonios. Oh, Juan Miguel, son demasiadas preguntas, ¿eh? Esto me tienes que invitar a un café y entonces puedo responderte a tantas preguntas, pero normalmente cuando hablamos de Egipto, Egipto es una representación del mundo. Por lo tanto, nos puede servir. Hay una nación que se llama Egipto, pero podemos hablar nosotros que Egipto, siempre hemos entendido que Egipto, por la historia de Israel, Egipto representa al mundo, Israel, la tierra prometida. No puedo decirte otra cosa, no tengo otra respuesta para esa pregunta. Acerca no entiendo la pregunta de los primogénitos del coronavirus, no entiendo esta pregunta, no sé dónde está, no sé a qué te refieres con esa pregunta, si me la puedes aclarar. Porque la Biblia, si te refieres a la gran tribulación, el dato que tenemos en Ezequiel es Gog y Magog, y he leído antes un texto de Apocalipsis que habla de espíritus engañadores que van a reunir a las naciones. Nosotros sabemos que están los aliados de Israel y que están los enemigos de Israel. Hay un grupo de naciones que van a defender a Israel, que lo han hecho, que lo hacen y que lo harán.
Y hay un grupo de naciones que sistemáticamente atacan a Israel. Por ejemplo, Irán es una de las naciones que una y otra vez ha declarado que hay que borrar a Israel del mapa. Es muy interesante estudiar el Salmo 83. Puede estudiarlo, Juan Miguel de casa habla de una guerra que viene contra Israel. No sabemos si esta guerra está situada antes de la gran tribulación, antes del arrebatamiento de la iglesia o justo después. En mi opinión va a ser justo inmediatamente después, en mi opinión, pero en mi opinión no quiere decir que sea lo correcto. ¿Y otra pregunta de Juan Miguel? Ya están pidiendo, Natalia pide oración por su familia en Argentina que son sanitarios. Una mujer ha puesto que pide oración por todos los que no tienen hogares, que están desprotegidos. Gina Ortega, tengo una pregunta. ¿En qué punto estamos como iglesia si según Mateo 24:14 habla de que el Evangelio será predicado en todo el mundo y sabemos que hay lugares donde aún no ha llegado y no han escuchado? Bueno, si no han escuchado es porque ha llegado. Pero, hermana Gina, puedo decirte que el Evangelio se ha extendido en estos últimos 100 años como nunca antes en la historia de la humanidad. El Evangelio ha llegado prácticamente a todas las naciones. El Señor Jesús dio esta profecía. Será predicado el Evangelio en todas las naciones. Y yo estoy convencido, Gina, no tengo nombre, no tengo apellido, no tengo movimientos o compañerismo, pero estoy convencido que el Señor ha enviado a predicadores, a pregoneros, a heraldos por toda la tierra, por los 5 continentes, por todas las naciones. Eso por un lado. Aparte tenemos hoy la televisión, la radio, la prensa, los medios digitales, las redes sociales, que han contribuido a que el mensaje del Evangelio se propague con una velocidad mucho más increíble. Yo creo, hermana Gina, que el Evangelio se ha predicado en todas las naciones y se está predicando en todas las naciones. Puedes meterte y hacer una investigación por tu propia cuenta. Yo he visto vídeos del norte de África donde está habiendo un avivamiento increíble en países como Argelia. Yo he visto vídeos y recientemente aquí en la vigilia puse uno de India, la iglesia más grande del mundo. En China los datos son de 100.000 conversiones diarias. Islas, nuestro compañerismo solamente está en 130 naciones. De las 226 naciones que puede haber, nuestro compañerismo en 50 años ha llegado a 130 naciones. Y hay muchos movimientos cristianos con mucha historia, por ejemplo, Asambleas de Dios, iglesias bautistas que han enviado misioneros a todas las naciones. Yo creo que el Evangelio ha llegado a todas las naciones. Yo creo que el Evangelio ha llegado a las naciones. Y hermana Gina Ortega, usted recordará cómo llegaron Jim Elliot con estos misioneros a una tribu en Ecuador, a esos indios, una tribu remota, una tribu escondida. Y sabemos la historia, lo que pasó en Ecuador, y así ha sucedido también con muchas tribus. Nosotros tenemos iglesias que están llegando a tribus indias en México. Tenemos iglesias en Puebla donde suben las montañas y predican semanalmente y tienen que recorrer 2 horas caminando montañas para poder predicar, y lo están haciendo. Hoy el Evangelio ha llegado a más naciones que nunca antes. Y estamos contentos por ello, porque el ser humano ha tenido la oportunidad de escuchar. Y sabemos que si alguien no ha escuchado el Evangelio y muere, la Biblia declara que será juzgado simplemente por sus obras. Los que no hayan escuchado el Evangelio serán juzgados por las obras. Si miramos para atrás, hay muchas generaciones que no escucharon el Evangelio y serán juzgados por sus obras. Vanessa, Espero que haya respondido, Gina, a tu pregunta. Vanessa Salazar, Vanessa Salazar. que da un testimonio. ¿Te lo leo? Sí, Dice, fuerte. en medio de toda esta situación, tengo a mi hermana menor por parte de padre que no nos hablamos por situaciones familiares, pero el otro día me escribió preguntándome cómo estaba y que nos cuidáramos. Eso para mí es una gran alegría porque llevamos 30 años sin hablarnos, y a la vez pido oración por ella porque trabaja en un hospital y que Dios la proteja a ella y a toda nuestra familia. ¡Wow! Buen testimonio, 30 años. 30 años.
Estamos muy contentos, Vanessa, por esta noticia. Damos gracias por compartir con nosotros esta buena noticia, este buen testimonio. Y los que te queremos, nos gozamos contigo. ¿Tenemos preguntas? Sí, sí. Saludos desde Los Mochis, iglesia del Pastor Víctor Higuera. Desde Los Mochis, saludos. Y pregunta, ¿qué más podemos hacer para encender el fuego de nuestro corazón y evitar enfriarnos y que la maldad nos haga alejarnos? Pues la única manera donde podemos evitar el enfriamiento, la multiplicación de la maldad o nuestra tendencia al pecado o abandonar a Dios es una relación personal con el Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación personal. Significa que es una relación diaria, donde cada día nosotros apartamos un tiempo en nuestro día, en nuestra agenda, para hablar con el Señor, para cantarle al Señor, para leer su palabra, y de esta manera el fuego comienza a arder en nosotros. Esta persona que nos escribe de Mochi puede leer Lucas, los discípulos que se fueron en el camino de Maús, cuando el Señor Jesús se aparece a ellos y les declara las Escrituras. Ellos dicen estas interesantes palabras: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos declaraba las Escrituras? Si usted quiere mantener el fuego ardiendo en su corazón, la pasión por Jesús, el anhelo por irnos al cielo por la eternidad, mi consejo, y creo que es la única respuesta posible para esta pregunta, es una relación personal con el Señor Jesús. Ayuda mucho ir a la iglesia, ayuda mucho asistir a los cultos, ayuda mucho juntarnos con hermanos, juntarnos con hermanas y tener compañerismo, pero lo que más ayuda es la consagración personal, la rendición personal, la devoción personal por el Señor Jesús, donde cada día lo buscamos, lo llamamos, clamamos a Él y Él se acerca a nuestro medio, nos visita, sentimos su presencia, sentimos su amor, y esa es la mejor manera de enamorarnos de Él y vivir enamorados de Él el resto de nuestra vida. Desde Ciudad Juárez, México, Josué dice: sabemos que la Biblia es la mayor fuente de profecía, pero ¿qué libro recomienda acerca de las profecías del final de los tiempos? Bueno, hay la Biblia. Recomiendo la Biblia. Recomiendo la Biblia en el primer lugar. Recomiendo la Biblia en el segundo lugar. Recomiendo la Biblia en tercer lugar. Recomiendo la Biblia en cuarto lugar. Recomiendo la Biblia en quinto lugar. Yo tengo muchos libros de profecía. Tengo comentaristas bíblicos, un montón de ellos. Pero le digo algo, como la Biblia no hay nada. Si usted lee la Biblia y no entiende algo en cuanto a la profecía, ore para que Dios le dé sabiduría. Santiago dice que si no tenemos sabiduría, podemos pedir sabiduría. Pida por entendimiento, pida por revelación. Y Dios revelará su palabra, como se le reveló a Juan. En Lucas leemos en el capítulo 3 que la palabra le fue revelada a Juan. Puede leer libros. Yo recomiendo siempre un libro de Tim LaHaye. Es un libro muy conocido donde él explica todo Apocalipsis completamente. Lo recomiendo, a mí me ha ayudado mucho, me ha servido. Creo que es un libro que está centrado, aparte recoge las diferentes posturas en algunos temas donde cada uno puede elegir lo que quiera creer. Y surgen libros constantemente de profecía, surgen libros de los últimos días, pero Josué, mi consejo, ten cuidado, porque la mayor parte de los libros que yo he leído en cuanto a las profecías no se han descubierto como libros verdaderos. Yo he comprado libros cristianos que le ponían nombre al anticristo, y eso no es correcto. Y de hecho, los que nombraban ya están muertos. O sea que no es posible. Yo he comprado libros que he tenido que tirarlos a la basura porque tuercen la idea bíblica y te llevan a otra forma de pensar de lo que escuchamos de nuestros pastores. Mi consejo, la Biblia. Si alguien quiere estudiar profecía, la Biblia. Si alguien quiere entender profecía, la Biblia. Si alguien quiere profundizar en las profecías, la Biblia. La Biblia es más que suficiente. Y si alguien que nos está mirando recomienda algún libro para Josué, que nos escribe del paso y nos puede poner alguna referencia a algún libro, podemos retransmitírselo a Josué, no hay ningún problema. Saludos de Pepe y Atenea. Pepe y Atenea, muchos saludos para Retamar.
de Culiacán. Saludos para Culiacán, muy agradecido por escribirnos. Y Aníbal de Mochi pregunta, ¿cómo un hombre puede luchar en contra de su pasado? Aníbal de Mochi. Pues Aníbal tiene ya el pasaporte. Espero que tenga ya el pasaporte. Vamos con tu pregunta. ¿Cómo un hombre puede superar? ¿Cómo un hombre puede luchar en contra de su pasado? Bueno, Aníbal, luchar en contra del pasado es muy difícil. El pasado es pasado. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos capítulos de nuestra vida que si volviésemos para atrás seguramente no lo haríamos. Todos tenemos manchas en nuestras vidas. Pero no hay forma de luchar con el pasado. Vas a tener que aferrarte a la palabra de Dios que declara que la sangre de Jesús cubre todo tu pasado y que todos tus pecados son echados al fondo del mar. Por lo tanto, hay una gracia del cielo para cualquiera de nosotros que se arrepiente y que le pide al Señor perdón por sus pecados de una forma honesta. El Señor cubre tu pasado con la sangre preciosa. La segunda manera es disfruta el presente. Disfruta el presente para el Señor. Disfruta tu presente y prepárate para el futuro. Como el apóstol Pablo, él tuvo una conversión en Hechos capítulo 9. Pero en Hechos capítulo 8 leemos cómo él asolaba la iglesia, perseguía a los cristianos. De hecho, él estaba delante cuando apedrearon al mártir Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Pero en cuanto se convirtió, él tuvo un encuentro con el Señor y empezó a vivir su cristianismo, empezó a pensar en el presente, en el futuro. Escribió 2/3 del Nuevo Testamento, plantó iglesias en toda Asia y en Europa, alcanzó al pueblo judío y alcanzó a los gentiles. Y aunque él, cuando cuenta su testimonio, recuerda su pasado y cómo él asolaba a los creyentes con remordimiento, porque él tenía vergüenza de lo que había hecho, pero él sirvió al Señor y todo su potencial, derramó todo su potencial para que el Evangelio se extendiese. Yo te animo, Aníbal, no luches con tu pasado. El pasado es pasado. Somos llamados por el Señor. Su gracia no ha sido en vano conmigo, dice el apóstol Pablo. Su gracia es más que suficiente para nosotros. Anímate, pon la sangre de Jesús sobre tu vida, sobre tu pasado, y mira hacia adelante lo que Dios tiene para ti. Sírvele. Si Él te ama, ámate a ti mismo. No te rechaces, no te odies a ti mismo, no te cuestiones. La gracia de Dios es su gracia, su misericordia es su misericordia. Y Dios te ama, Aníbal, y Dios tiene un plan para tu vida y merece la pena que no te lo pierdas. No perdamos un segundo de nuestra vida en un pasado que ya pasó. Vamos a pensar en el hoy y en lo que viene, en lo que está por acontecer. Y Juan César ha dicho que yo quiero compartir cómo, habiendo llegado en unas condiciones lamentables a la iglesia, ciego, hoy el Señor me ha resucitado a la vista y ando con ayuda de muleta, pero estoy bien, gracias a Dios. Pues le damos gracias a Juan César por su testimonio. Es un hermano de nuestra iglesia que estaba ciego y que el Señor hizo un milagro en él. Hace 2 años que tuvimos la cruzada de milagros y nosotros somos testigos de cómo él tenía que venir a la iglesia con ayuda, por ejemplo, de Efraín y Marta, con unas gafas oscuras, con un palo que usan las personas que no pueden ver para guiarse. Y hoy lo vemos que viene a la iglesia sin ninguna de estas cosas. Estamos muy contentos, muy agradecidos, Juan César, por tu vida, por tu testimonio. Sabemos que hace muchos años conociste al Señor y aunque has tenido momentos difíciles, pero a día de hoy tu lámpara está encendida. Amas al Señor Jesús y sabemos que todavía tienes muchas enfermedades y oramos para que Dios te sane. Pero puedes animarte, Juan César, la palabra de esta noche, que un día muy cercano el Señor te dará un cuerpo glorioso, que tú naciste con un cuerpo con defectos, con imperfecciones, con malformaciones, pero puedes creer, Juan César, tú y cualquier persona que nos esté mirando, cualquier persona discapacitada, cualquier persona que no ha tenido una vida como el resto, pueden creer lo que dice la palabra de Dios, que algún día tendrán un cuerpo glorioso y podrán hacer lo que nunca habían hecho. Así que gracias, Juan César, por tu testimonio. Y envían saludos desde Barcelona, Linda Luna Ministri. Linda desde Barcelona, te damos saludos por Instagram, muchas gracias por escribirnos. Esperamos que esta palabra te haya ayudado y de igual forma
invitamos que todos los días a las 7:30 puedan conectarse, especialmente que le digamos a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros vecinos, ahora que estamos en un tiempo de confinamiento y que estamos en casa, que podamos conectarnos un poco, saludarnos, interactuar y lo más importante, escuchar la palabra de Dios, que tiene el poder de salvar nuestras almas. Y gracias, Linda, por ese comentario que nos hace. Saludos para Barcelona. Sabemos que Cataluña, el País Vasco, Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas que más están sufriendo esta pandemia. Y vamos a orar por Cataluña en unos momentos. Saludo desde Madrid, Armando, y dice que oremos por su familia. Bendiciones. Gracias, Armando, por escribirnos. Vamos a orar por Madrid también y por tu familia. Y Aníbal, de Mochi, otra vez pregunta, ¿cuántos años tiene el Evangelio? ¿Cuántos años llevan el Evangelio? Aníbal, llegamos al Señor junto con mi madre en los 90, principios de los 90. Era muy niño. Tengo recuerdos de la primera vez que fui a la iglesia y tengo recuerdos de la actitud que tenía con mi madre. No era muy buena actitud, de hecho yo le escondí a mi madre la Biblia, estábamos muy enfadados y al final, mira lo que el Señor ha hecho en nosotros, estamos muy agradecidos que el Señor nos haya salvado, nos haya rescatado y nos haya mantenido durante todos estos años. Tengo muchas ganas de verte, Aníbal. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, vamos a cantar una canción. Vamos a cantar esa canción que estamos cantando todos estos días. Jesús, hoy yo quiero hablar contigo y quiero animar a los hermanos que están en casa, todas estas peticiones que tenemos de oración: Argentina, Ecuador, Bolivia, México, Estados Unidos, nuestro precioso país de España, especialmente nuestra hermana Linda de Barcelona, Armando de Madrid, que nos ha escrito. Vamos a orar por hermanos. Sabemos que tenemos hermanos en Madrid de iglesias que están infectados con el virus y que están pasando un tiempo difícil. Vamos a orar por ellos. Y ahora es muy importante que todos nos unamos. La oración de un pueblo tiene poder. La Biblia declara que todo lo que atásemos en la tierra sería atado en los cielos. Se quiero animarle ahora a cantar esta canción y a orar juntos. Ahí donde está en su casa, cierre sus ojos, oremos por las naciones, oremos por la tierra. Los cristianos de todo el mundo clamemos a nuestro Dios. Nuestro Dios es el único Dios, el omnipotente Dios. Solo Él puede parar esta plaga. Solo Él puede detener esta pandemia y librar a gente de la muerte y del sufrimiento. Jesús, hoy yo quiero hablar contigo. Cantamos esta canción juntos. Queremos oírlo desde su casa. Aleluya. Jesús, hoy yo quiero hablar contigo, Jesús, y sentirte muy cerca siempre de mí. Jesús, quiero hablar contigo, Jesús, hoy yo quiero hablar contigo, Jesús, y sentirte muy cerca siempre de mí. Cuando pienso en tu amor y algo me conmueve y es tu obra y quiero servirte, Señor. Sé que tú volverás pronto a llevarte a los tuyos. Jesús, te quiero y servir. Cuando pienso en tu amor y algo me conmueve y es tu obra y quiero servirte, Señor. Sé que tú volverás pronto a llevarte a los
en esta noche te damos gracias por este tiempo, mi Señor. Hemos escudriñado las Escrituras. Hemos analizado a la nación de Israel dentro de las profecías. Porque es la nación de Israel la que nos marca, Señor, los tiempos, Señor. Padre, estamos agradecidos, Señor, que nuestro nombre está en el libro de la vida. Te damos gracias por habernos salvado. Te damos gracias por habernos rescatado. Porque en un momento como en el que vivimos, Señor, donde sentimos tu paz y sentimos tu gozo y sobre todo sentimos la esperanza de tu manifestación, Señor, nosotros sabemos que merece la pena servirte y que hay una gran diferencia entre los que te conocen y los que no te conocen, Señor. Te doy gracias en esta noche por todos los hermanos que se han conectado, que han escuchado tu palabra. Yo te pido que esta palabra haya sido sembrada en tierra, en buena tierra, mi Señor, que no se pierda esta semilla, para que podamos, Señor, aferrarnos a tu palabra en un tiempo tan difícil como el que vivimos, en un tiempo tan especial, Señor. Te pido misericordia para las naciones. Cada vez que miramos en tu palabra una plaga, cada vez que miramos en tu palabra una peste, Señor, sabemos, Señor, que al final es tu misericordia, es revelada tu misericordia, porque fue David, cuando vino la peste sobre Israel, quien dijo que prefería caer en tus manos, en las manos de un Dios misericordioso, que en las manos de los hombres. Yo te pido misericordia para este mundo. Yo sé que este mundo ha quebrantado tu palabra. Yo sé que este mundo ha desobedecido los mandamientos. Que este mundo te ha dado la espalda. Que este mundo no ha atendido a los avisos, a las predicaciones, a los mensajes que le hemos dado, mi Señor. Pero tú eres bueno y tú eres un Dios de misericordia, mi Señor. Y todavía el mundo tiene tiempo al arrepentimiento. Todavía nuestra familia, amigos, vecinos y gente de todas las naciones tienen tiempo de un arrepentimiento sincero y verdadero, mi Señor. Oramos por las naciones. Oramos, Señor, por todas las naciones de la tierra, mi Señor. Oramos que detengas esta pandemia, que detengas esta plaga. Oramos por los gobernantes de las naciones, mi Señor. Oramos por todos los hospitales del mundo que están sufriendo esta avalancha de enfermos, de afectados. Oramos, Señor, en España, por ejemplo, sabemos que un 12% de afectados, de contagiados, son personal de médicos, personal, Señor, enfermeros, enfermeras, y nosotros te pedimos que los guardes, que los protejas, que te muevas milagrosamente en las UCIs de los hospitales, Señor. Muévete, muévete, mi Señor, demuéstrale a este mundo que todavía tú eres un Dios bueno y un Dios de misericordia, mi Señor, y que esta pandemia sirva para avivar tu iglesia, para avivar tu pueblo, pero también para empezar la gran cosecha, la última cosecha de los últimos tiempos, mi Señor. Te pedimos que atienda a estos ruegos, Señor. Te pedimos que atienda a la necesidad personal de cada uno de tus hijos y de tus hijas que en este momento están orando y que te piden personalmente por sus familias, por amigos o por personas que lo están pasando mal, Señor. Incluso han pedido esta noche por los pobres, Señor, por los desprotegidos, por los que están en las calles, por los que no tienen hogar, mi Señor. Tú eres el Dios de los pobres, mi Señor. Y yo te pido que en un momento como este derrames tu gracia, derrames tu misericordia y derrames tu amor sobre las naciones. Ayuda a tu iglesia, ayuda a los predicadores, ayuda a todas las denominaciones de la tierra, la obra misionera en toda la tierra. Cárceles, mi Señor, donde hay presos convertidos, Señor. Visítalos en un momento como esto, Señor. Yo pido tu ayuda. Yo pido, Señor, como declara el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. A ti corremos, Señor, porque tu palabra declara, a ti correrá el justo y será libertado, mi Señor. Te doy gracias, Señor, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo juntos, por las Escrituras, Señor, y por tu pueblo en toda la tierra, mi Señor. Y quiero que sepas que te amamos y que esperamos nuestra redención conforme a lo que nos has prometido, Señor. Bendice nuestros hogares, bendice nuestra familia, bendice a nuestros hijos
Y especialmente bendice a nuestros abuelos y a nuestros ancianos, que son ellos los que peor lo están pasando, mi Señor. Y te doy gracias, Señor. Yo confío en ti y sé que tú vas a responder al clamor de tu pueblo, mi Señor. Porque tu palabra declara que si tu pueblo clama, tú vas a responder, Señor. Y yo estoy convencido que la ayuda viene en camino, Señor. Y que vas a rescatar a las naciones de esta plaga y que el mundo tendrá una señal más para convertirse, para arrepentirse y para servirte. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Que tengan paz. Que descansen en esta noche. Y mañana a las 7:30 volvemos a conectarnos. Que Dios los bendiga mucho.